medio de su gira por varios países de América Latina y Europa, la bloguera cubana Joanny Sánchez habló en exclusiva con nuestro corresponsal en Nueva York, Eni Pichardo, sobre la relación entre el régimen castrista y el gobierno venezolano. Denunció, por ejemplo, que la página web de NTN24 ha intentado ser hackeada en Cuba. Dijo también que no aspira a llegar a la presidencia de su país. A continuación les presentamos la entrevista completa con todas las declaraciones. Joanny, bienvenida a Nueva York. ¿Qué te ha parecido la Gran Manzana? Bueno, pues la Gran Manzana muy atractiva, muy intensa. Desde que aterricé en el avión que llegaba desde México ya empecé a recibir impresiones muy interesantes. Por ejemplo, el primer oficial de inmigración que me atendió era un cubano, entonces dije, bueno, estoy en casa, ¿no? ¿Y planeas regresar a Cuba? Totalmente seguro. ¿Pero por qué? Bueno, porque en Cuba tengo la gente que amo, mis amigos y mis proyectos en Cuba. Siento que puedo hacer algo por cambiar las cosas, ¿no? ¿Pero no tienes miedo regresar a Cuba? El miedo es algo inherente a mi vida, o sea, siempre tengo miedo. Lo que pasa es que hay muchas formas de reaccionar ante el miedo. Hay gente que se paraliza y otros que corremos hacia lo que nos produce más miedo, ¿no? Ahora, ¿te han ofrecido asilo político o quizás asilo simplemente en algún país? En general, a todos los países que he llegado han tenido los brazos abiertos y me han dicho, si quieres puedes quedarte, pero no estoy interesada, la verdad. Ahora, Joanny, ¿cómo ha cambiado la situación en Cuba desde el traspaso de mando de Fidel a Raúl Castro? Realmente los cambios fundamentales que se han operado son muy pequeños, muy circunscritos a la esfera económica, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el tema de la represión, de la falta de libertad de expresión, de la falta de libertad de asociación sigue prácticamente igual, ¿no? ¿Y qué te parece el anuncio que hizo Raúl Castro recientemente de que renunciará al poder? Bueno, si no fuera tan dramático, habría que reírse por una broma de tan mal gusto, ¿no? Realmente, pocos días después se desmintió a sí mismo, asumiendo en un segundo mandato la presidencia del país, que además heredó por vía sanguínea, ¿no? Ahora, ¿qué piensas tú sucederá en Cuba tras la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez? Esa es la gran interrogante, porque no es un secreto para nadie que Venezuela ha estado mandando un abultado subsidio, también muchísimo petróleo a Cuba, y eso ha sido una sobrevida, un apuntalamiento importante para el régimen de La Habana. Ahora el cuestionamiento es si se corta ese subsidio, se disminuye. Por un lado, puede el país caer en una gran crisis, pero por otro, pienso que Raúl Castro estaría obligado a acelerar el ritmo de las reformas y de la apertura. Ahora, ayer leía por ahí una entrevista en la que tú decías que la situación en Cuba podría empeorar debido al financiamiento del gobierno venezolano al gobierno cubano. Sí, porque ¿qué pasa? Muchos cubanos asocian la desaparición física de Hugo Chávez con la vuelta, por ejemplo, del llamado periodo especial, los cortes eléctricos, la ausencia de alimentos, el colapso del transporte, en tanto se pueda cortar el subsidio, ¿no? Pero tengo entendido que hubo un grifo petrolero. ¿Qué podría pasar con ese regalo, no? Sí, ese es el punto. Es un grifo petrolero que está permitiendo no solamente subsidiar al régimen de La Habana, sino también que ese régimen venda parte del petróleo que recibe en el mercado internacional. Por tanto, ahora mismo o se mantiene tal y como estaba, Nicolás Maduro puede haber hecho un compromiso de mantener la situación como con su predecesor, o si hay una disminución, un corte, La Habana se la verá difícil económicamente, ¿eh? Joanny, ¿cómo definirías tú a Fidel y a Raúl Castro? Bueno, Raúl Castro es sencillamente un hombre que heredó el poder a través del árbol genealógico. Es el hermano menor al que le han traspasado la silla presidencial como si un feudo familiar se tratara nuestra isla, ¿no? Y Fidel Castro es un hombre del siglo XX que no tiene cabida en el siglo XXI, ¿eh? ¿Pero un dinosaurio quizás? Bueno, yo pienso que es un hombre que reunió pasado, totalitarismo, caudillismo, un carisma hipnotizador para una población y bueno, estamos pagando aún el costo nacional de haber entregado la nación a ese hombre, ¿no? ¿Alguna vez te han ofrecido ellos quizás sentarte a negociar con ellos? No, lamentablemente no. Yo pienso que en general no aceptan ningún tipo de crítica, rechazan toda divergencia, fabrican enemigos constantemente entre las filas de sus críticos, ¿no? ¿Y qué tal las acciones en Cuba en tu contra por parte del gobierno? Son fuertes, yo pienso que en todos los ángulos, ¿no? Detenciones, arrestos, muchos activistas están viviendo lo mismo, los periodistas independientes, los bloggers alternativos. Y en mi caso particular, en los últimos meses, pues la difamación, la lapidación mediática, lo que nosotros llamamos el fusilamiento de la reputación, pues está creciendo mucho, ¿eh?
Ahora, ayer escuché por ahí que muchas personas en la calle te gritaban cosas. Por ejemplo, una persona que te gritó espía de la CIA. ¿Qué te parecen estos gritos? Bueno, en realidad no es mucha gente, es un pequeño grupo de personas porque la gran mayoría de la gente lo que me da es abrazos y palabras de ánimo, ¿no? No me preocupan esos insultos porque pertenecen a un tipo de violencia verbal que conozco muy bien de mi gobierno. Nos han gritado tantas cosas a mí y otros activistas que realmente cuando me dicen algo así, lo que le insto a la persona no es a insultar, le digo, bueno, vamos a argumentar, vamos a dialogar. ¿Tienes argumentos? No tienes, solo tienes gritos. ¿Pero te han agredido alguna vez? Sí, he estado de alguna manera agredida, arrestada, conducida de manera ilegal en autos, encerrada en calabozos, pero bueno, eso realmente no es nada comparado con lo que ha pasado a otros activistas, gente que ha estado años y años de su vida en prisión, gente a las que le han destruido su familia, gente que sus propios parientes pues se han dividido en el exilio. Entonces, en fin, lo que yo he pasado es mínimo comparado con lo que ha pasado a la nación cubana, ¿eh? Ahora, ¿qué tal la situación de la juventud en Cuba? Sí, la juventud, yo pienso que estamos en un momento interesante. Por un lado hay mucha apatía, mucha indiferencia. El discurso político y el exceso de ideología ha logrado que la gente pues se encierre en su vida personal y no se pronuncie mucho en la vida nacional, ¿no? También hay mucha gente joven que está poniendo sus ojos en la emigración. La emigración es un factor que está condicionando mucho la situación actual de Cuba. Y bueno, en general yo creo que a pesar de esa apatía, de esos deseos de escapar, la juventud cubana de hoy es profundamente inconforme, profundamente crítica, ¿eh? Ahora, he visto por ahí el movimiento Juventud Rebelde, pero hay jóvenes opositores que tú piensas podrían crear algún grupo y quizás hacer frente al gobierno cubano. Cómo no, hay mucho talento y propuestas, solo estamos necesitando un marco de respeto y un marco de difusión de la información que permita narrar esas propuestas. Por ejemplo, te podría citar un nombre, Eliezer Ávila, un joven que salió incluso de las propias filas del oficialismo de la institución y que ahora está haciendo una gira similar a la mía y bueno, acabo de leer prácticamente en los periódicos que a su regreso a Cuba quiere fundar una fuerza política. Me parece muy interesante, ¿no? ¿Y qué se siente estar fuera de la isla? Duro, duro. Es duro porque es una mezcla de sensaciones. Por un lado, cuando sales, comprendes cuán absurda es la situación ahí adentro, porque miras el mundo, cómo funciona la modernidad, los pros y los contras del desarrollo y de la libertad, y te parece realmente muy injusto que 11 millones de personas estemos encerrados en un sistema que es totalmente decimonónico, ¿no? ¿Qué país te gustaría visitar? Bueno, pues me gustaría y voy a visitar, por ejemplo, me gustaría mucho ir con más calma a España. Quiero ir a Perú, donde tengo muchos amigos, pues retornar a Suiza, donde viví 2 años y dejé parte de mí, ¿no? Italia me fascina, donde se publicó por primera vez mi libro. Pero bueno, yo creo que el país que más me gustaría ahora mismo estar es en Cuba, ¿eh? ¿Y por qué? Bueno, porque en Cuba está lo que amo. En Cuba está lo que amo. En Cuba la situación es difícil, hay mucha asfixia, mucha falta de libertades. Pero yo siento que en Cuba tengo mucho por hacer y sobre todo tengo un compromiso con mis amigos, mis lectores y bueno, pues un compromiso con mi país, ¿no? Ahora, Joanny, ¿será que alguna vez te podremos ver quizás involucrada en la política, sobre todo allá en Cuba? En la política con mayúsculas sí, la política con mayúsculas yo le entiendo a toda expresión que sale de la ciudadanía, a todo esto que haga cualquier individuo, eso también es política. El Parlamento, la silla presidencial, la política con minúscula, como yo la llamo, no me interesa. Yo quiero ser periodista, quiero incidir en la realidad de mi país desde la información, quiero ser incómoda para este gobierno y para el que viene, porque ese es el papel de un informador, de un periodista, de una persona que maneja la objetividad y el análisis de su realidad. Así que veo a la Joanny del futuro en una redacción periodística ayudando a crear un medio de prensa libre y sobre todo siendo profundamente incómoda para los que están en el poder, ¿no? Ahora, pero Joanny, ¿no te gustaría que llegara a la presidencia de Cuba? A mí en general no, yo creo que me falta cinismo, ¿no? Soy una persona que tiende a decir las cosas que piensa con mucha honestidad, me metería en muchos problemas en la vida política, pero lo que sí puedo estar seguro es que voy a estar mirando, observando y comentando lo que hacen los políticos de mi país, porque lo que no puede ocurrir es lo que nos ha pasado 54 años, que de pronto la nación se entregue a un hombre al que no se le puede rebatir, al que no se le puede discutir, ¿no? Pero si llegarías a la presidencia, ¿cuáles son los cambios que harías y las alianzas que eliminarías? Bueno, ya te digo que no tengo planeado llegar, ¿no?
pero si algún presidente me preguntara qué hacer, le daría varios consejos. Primero, tratar de articular una Cuba inclusiva, una Cuba, por ejemplo, que elimine por fin esas diferencias entre la Cuba de adentro y la Cuba del exilio. Hay que integrar la nación, una Cuba donde esté permitida el pluripartidismo, una Cuba donde se potencie el emprendimiento con libertad de mercado, con la posibilidad de crecer empresarialmente, y sobre todo una Cuba donde quepamos todos sin adoctrinamiento, y una Cuba donde nunca más se confunda la nación con un hombre, el país con una ideología y la patria con un partido, ¿eh? Ahora, Joanny, finalmente ayer escuché o leí un tweet donde te acusaban de ser la disidente con más dinero. Decían que 250.000 euros. ¿Qué piensas tú de estas cosas? Bueno, es un cálculo realmente muy optimista, ¿no? Me gustaría saber con qué máquina calculadora hacen esas sumas, porque estoy muy interesada en ver de dónde sale tanto, ¿no? Lo cierto es que he ganado varios premios, lo cierto es que soy autónoma económicamente gracias a libros que he publicado, a columnas que escribo. Uno de los objetivos de este viaje es precisamente poder recuperar parte del monto metálico de esos premios, algunos de los cuales nunca pude tener porque no me dejaban salir. Y la intención es invertir todo ese capital que es propio, que es mío, que no lo gané a través de ningún gobierno, de ninguna fuerza militar, sino a través de mi trabajo periodístico, invertirlo precisamente en la creación de un medio de prensa libre en mi país. Así que si me van a acusar por eso, pues bienvenida a las acusaciones. ¿Pero en qué condiciones vives en Cuba? Bueno, vivo con las mismas complicaciones que cualquier cubano. Vivo en un edificio modelo yugoslavo. En el piso 14 muchas veces el ascensor está roto. Muchísimas veces de mi vida tengo que hacer largas filas para comprar alimentos. A veces transportarse es un dolor de cabeza. En fin, vivo muchísimo peor que las jerarcas de verde olivo de mi país. Si tuviese la oportunidad de hablar con el gobierno estadounidense, ¿qué le dirías? Bueno, en primer lugar le diría Cuba está cambiando, pero no de la manera que mucha gente lo cree a partir de las reformas raúlistas. No, Cuba está cambiando en el interior de los cubanos. Estamos en una nueva época, hay que hacer nuevas políticas, hay que adaptarse a la modernidad, hay que hablar otros lenguajes y sobre todo yo creo que es el momento de sentarse a conversar qué vamos a hacer para ayudar a que Cuba sea más democrática, ¿no? Y aprovechando las cámaras de NTN 24 que se ven en todo Estados Unidos y América Latina, ¿qué le dirías a los miles de cubanos que viven sobre todo aquí en Nueva Jersey y Miami? Bueno, les diría que me ha sorprendido muy gratamente cómo ustedes están conservando Cuba, de verdad. Cada cubano que me he encontrado, cada persona que nació en esa isla y tuvo después que partir al exilio y que he hallado en mi camino, pues me encanta cómo están conservando la cultura, las raíces, por ejemplo, las recetas. Me ha sorprendido encontrar a Cuba fuera de Cuba, incluso por momentos una Cuba más intensa, ¿eh? Bueno, Joanny, gracias por tu tiempo para NTN 24. Gracias a ustedes, ¿eh? Hasta la próxima. Gracias. Y bueno, pues así terminamos esa entrevista exclusiva. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Saludos.